Hola Dani, Hola, buenas noches. ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Cuéntanos cómo va todo. Te he visto por ahí súper movido en las redes. De verdad que, wow. Bien, va todo bien. Por lo menos lo que uno tiene que hacer bien, porque hay cada vez más trabajo, es decir, para mí sería más puertas, así que se abren para poder compartir, bueno, lo que uno tiene para compartir, que intenta hacer un poco del uso de claridad a la hora de ver muchas cosas en este mundo que trata o se enfoca hacia lo espiritual, en donde tanto está basado en creencias, ¿no? Es decir, cosas que se cortó. Bueno, te decía que estaba feliz porque había trabajo. Así que hay personas que se van comunicando así, bueno, abriendo puertas como tú lo estás haciendo en este momento, para poder uno llevar lo que eh, tiene uno de claridad, ¿no? A la hora, bueno, de estar recordando muchas vivencias y experiencias de otros tiempos, que bueno, un poquito también será el tema que nos trae hoy, las encarnaciones o reencarnaciones. Sí, un tema que en este momento nos está moviendo a todos porque pues con todas estas cosas que están pasando a nivel energético, estamos recordando, estamos activando esas memorias y estamos muy confundidos porque no sabemos qué es, para qué es, cuál es el propósito de ello. Y la primera pregunta pues es, ¿existe la reencarnación? Sí, claro, la reencarnación, a ver, partamos del hecho de que esta vida que tenemos como espíritu en este mundo material es lo que definiríamos como encarnación. Es decir, es el espíritu que se revistió de carne o tomó carne para poder expresarse a través de ella. Entonces estamos encarnados. La reencarnación nos habla, nos quiere decir de que esto sucede en reiteradas ocasiones, es decir, reencarnamos. Venimos de una encarnación anterior, estamos en curso de la actual, en la escuela en la que estamos, para que al final de nuestra presencia en esta escuela, al final de esta encarnación, partamos al lugar de origen, de donde todos venimos, a ordenarnos, reordenarnos y tomar un pequeño descanso, que no es un descanso de no hacer nada, sino que es un descanso de recuperar fuerzas, de reorganizarse. Sería algo parecido si lo tomamos como la escuela terrena a la que hemos ido. Es como volver a casa para descansar, para estudiar, para rever las materias que estuvimos viendo, los temas que estuvimos viendo en esa vida o en ese día de clase, o la vida que tuvimos, sería un día de clase en esta escuela, así con los años que tenemos de vida, es un día de clase, eh, y volviendo a casa, entonces hay que refrescar todo esto, ¿no? Volver a sacarlo a la luz. Y lo que tiene que hace que sea necesario esto de reencarnar, que mientras estamos aquí en la Tierra, no solemos registrar un porcentaje muy importante o elevado de lo que vivimos como experiencia, porque somos muy selectivos en cuanto a lo que vivimos y tomamos solo lo que nos conviene tomar, aquello con lo que nos sentimos mejor, con lo que estamos más a gusto, y lo que no nos agrada tratamos de hacerlo a un lado o de evitarlo, ¿no? Entonces no vemos esa parte. Sería como que en la escuela nos identificamos más con determinados temas o materias y con otras no. Y entonces, como hay algunas materias que no nos agradan, dejamos muchos temas y asuntos pendientes porque no lo estamos atendiendo. Eso da pie a lo que también conocemos como karma, ¿no? Es decir, deudas que tenemos de aprendizaje. Bueno, pero mientras estamos acá con nuestra personalidad y influenciados
por los egos que tenemos, ¿no? Esos yoes con los que nos identificamos como individuos, no solemos ver de una manera muy amplia, muy clara, todos los acontecimientos de nuestra vida. No vemos todo lo que sucede por fuera y no vemos todo lo que sucede dentro cuando sucede lo de fuera. Es decir, cada vez que sucede algo que yo puedo ver y detectar con mis sentidos, también eso estimula, provoca movimientos internos. Entonces yo siento, se sienten emociones, surgen pensamientos, hay reflexiones, hay intenciones de hacer, hay intenciones de decir, hay muchas cosas dentro que hay que ver. Todo eso es parte de la expresión en la escuela, o sea, no es solamente lo que el maestro pone en la pizarra o lo que vemos en el libro, sino también es lo que pasa dentro, algo de lo que tenemos que ver en este mundo. Muchas de estas cosas en este mundo, en la escuela, no la vemos. Entonces, porque el ego nos lleva a mirar hacia el lado que al ego le conviene. Entonces, si el ego que me toma es la gula, tal vez me va a llevar a pensar en la hora de cenar que ya se aproxima y no quiero perdérmelo y que me estará esperando de rico. Y entonces mientras estoy procesando esto, me pierdo la clase en un momento, ¿no? Bueno, así se van sucediendo nuestros días en esta escuela. Cuando partimos al lugar de descanso, que es el lugar de origen, bueno, que también es justamente Akasha, que es parte del tema que hablaríamos hoy, en este lugar estamos ya todavía, lógicamente, con nuestra personalidad, porque es nuestra individualidad, es lo que nos hace únicos e irrepetibles, es decir, las particularidades de la expresión de nuestro ser, pero sin la influencia dentro de la personalidad de la presencia del ego. Es decir, seguimos siendo individuos, espíritus individualizados, pero que de alguna manera, aunque de una forma limitada, somos conscientes de formar parte de un todo. Entonces, el amor que sentimos y que entendemos, aunque también limitado, es universal. Es decir, es un amor que no tiene preferencias, que no tiene una atención que lo dirija hacia algún punto en particular o exclusivamente. Es decir, es un amor que se abre hacia todo. Estoy abierto a todo lo que en el universo se expresa para aprender de ello y formar parte y para también ponerme a disposición de todo ello para poder servir en este gran plan, ¿no? Entonces, en aquel lugar uno se reconecta con los ideales superiores del ser, preparándose a través de tiempos, acá en la Tierra está pasando el tiempo, pasan los años, pasan los días, pasan los meses, pasan décadas, pasan tiempos, los tiempos que pasan entre encarnación siempre tienen que ver, no es que esté preestablecido que todas las personas pasan por el mismo proceso y dura el mismo tiempo, como si sucede en la escuela terrena, ¿no? Que tenemos tal vez 3 meses, los meses de verano, de vacaciones, donde no hay clases. Bueno, no, acá no es que hay tiempo preestipulado, sino que el tiempo tiene que ver con cada individuo y qué es lo que hace particular este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que lo marca? La evolución del ser. Cuanto más evolucionado es decir, más atención ha puesto en la escuela, más ha registrado, más ha incorporado en su vida para mejorarla y superar sus limitaciones, superar su ignorancia y dejar salir a la luz los conocimientos y volcarlos en servicio, es decir, creando con ellos, es alguien más comprometido con la enseñanza. Alguien más comprometido con la enseñanza por el hecho de trabajar con ella fortalece su alma. Y aquel que fortalece su alma no necesita tanto tiempo de descanso, aquel lugar de los cielos, como si lo necesita aquel que es más rebelde en la escuela, aquel que reniega de tener que estudiar, no quiere asistir, lo único que está pensando es en las cosas que el individuo quiere y no en lo que la vida está tratando de enseñarle, en las oportunidades que le da. Entonces, ese que no se alinea con los designios divinos
tan fácilmente, reniega, porque no lo sabe distinguir, por el motivo que fuere, todavía es muy pequeño y entonces todavía la vida es como un juego para él y no toma las cosas tan en serio y así el tiempo se va pasando, pero al fin entonces no tiene mucha práctica, no tiene mucha fortaleza álmica, entonces necesita más tiempo de descanso. Es decir, aquel que tiene menos evolución espiritual, más tiempo estará en Akasha, es decir, en donde está descansando y reconectándose, como dije, con los ideales superiores del ser, estará más tiempo. Esta reconexión con los ideales superiores del ser es lo que muchas personas a veces relatan porque pasaron por momentos en los que clínicamente en este mundo no tuvieron vida, es decir, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Hay casos que es un tiempo en el cual excede lo que la ciencia puede considerar como posible y ya se vuelve como algo milagroso, pero al fin y al cabo, así sean segundos en el cual su corazón no latía, pudo tener esa experiencia de conectarse con aquel mundo y ahí hay que muchas personas relatan un paraíso, ¿no? Un lugar donde se encuentran con sus familiares, donde la sociedad es perfecta, donde todo es en luz, armonía, visten todos de blanco, bueno, los ángeles andan ahí asistiendo a todo lo necesitado, cordialidad. Claro, es el cielo. Pero, ¿qué pasa? No es tan real esta imagen, ¿eh? Porque esta imagen es lo que el espíritu anhela alcanzar y es lo que él está recreando, lo que serían sus ideales espirituales. No es que sea un reflejo de la realidad que encuentra. Esto será importante, tal vez lo vamos a desarrollar. Porque mucha gente piensa, en el cielo me están esperando los familiares. Bueno, pero es que si nos esperan los familiares en el cielo, seguiríamos en el cielo atados con nuestro amor a individuos con el que particularmente tenemos más empatía, afecto, consideración, a diferencia de otros que no lo tenemos tanto. Es decir, en el cielo solo me voy a encontrar con la familia y algunos otros seres, pero no con los otros 8.000 millones de personas que estaban encarnados junto a mí porque no los conozco. Entonces, el cielo sería como la tierra, nada más que más cercano a lo perfecto, pero todavía estaríamos limitados con amor. Y esto no es así, porque lo que se está viendo es lo que es el ideal para ese espíritu. El espíritu que regresa a la tierra con ese recuerdo, y los hay casos de seres que recuerdan eso en los cielos, no deberían enfocarse en pensar que eso es lo que les espera en los cielos y entonces muchas veces les lleva a aborrecer lo que tienen aquí en la tierra, porque uno compara lo celestial de aquello con tener que vivir en este mundo, que cuando salgo y llego a mi casa tengo en el buzón, el correo, las cuentas que pagar y todo esto. Y, bueno, leo los titulares y guerras y dolor y abusos y violencia. Entonces, no quiero este mundo. Pero no quiero este mundo no es negarlo y rechazarse, ¿no? Rechazar esta realidad, sino saber enfrentarla con amor para buscar de resolver lo que está mal. Porque todo lo que está mal es porque está desalineado con las leyes divinas. Entonces hay que entender y saber y aprender de lo que está bien. Y cuando aprendo de lo que está bien y sé distinguirlo y la diferencia que hay con respecto a lo que está mal, me tengo que esforzar y comprometer con el bien. No es que solo basta entenderlo intelectualmente, ¿no? Cuando volvemos a la casa del Padre, nos rendimos un examen oral en donde sí estudié todos los libros que había para estudiar, me lo aprendí de memoria, sino que el cielo nos dice, pero ¿y cuáles son tus obras? ¿No? Lo que has aprendido de memoria, tus obras, ¿cuáles son? Porque tus obras tienen que ser la expresión de tu conciencia. Entonces, estar identificado con cierto mensaje, reconocer verdad en él, pero no llevarlo a la práctica, está faltando una parte muy importante, ¿no? Uno estudia para convertirse en un profesional,
y estudio para convertirme en un arquitecto, que habré de diseñar obras que habrá que construir. Pero si no las construyo, me falta una parte importante, porque hay que ver si es posible que eso que yo pensé, que idealicé, se puede concretar. Entonces, está faltando esa parte. Cuando lo llevo adelante, hay muchas cosas que voy a ver que no había visto cuando lo estudié. Porque cuando lo estudié en la universidad, tuve los libros de los mejores escritores y exponentes sobre la materia. Pero cuando lo tengo que llevar a la obra es en donde me encuentro con los albañiles, con los propietarios, con los problemas Las de dinero para dificultades, poder sí. adquirir. Exacto. Entonces, todas estas cosas hay que ver y ayudan a la conciencia. Por eso es que se pregunta en los cielos o se observa, ¿cuál es tu obra? Entonces, ese cielo que se ve tan perfecto es el que aspira a alcanzar el espíritu. Cuando el espíritu vuelve aquí en la tierra de haber tenido esa experiencia de recordar, debería de aspirar a convertir eso en una realidad aquí en la tierra. Él no va a poder cambiar a los demás para que los demás se vuelvan ángeles. Él tiene que ser la luz que observa al mundo con amor y que sabe perdonar y que sabe, entendiendo, estar dispuesto a ayudar y saber que nada cambia por sí solo si uno no se compromete con ello y lo acompaña en ese proceso. Entonces tengo que dar lo mejor de mí. Al fin y al cabo, bueno, eso vino a enseñar Jesús a los seres humanos. Él no vino a mostrarse, a exponerse, a que vean lo que él puede hacer. Vino a mostrar al ser humano lo que debe hacer. Y lo que debe hacer el ser humano es cargar su cruz y seguir al amor. Carguen su cruz y síganme. Es decir, con amor cargar la cruz. La cruz son los errores de nuestro pasado. Hay que cargarlos con amor, hay que asumirlos, los errores. Y sobre todo, entendiendo que son errores, no volver a cometerlos, ¿no? Entonces, bueno, en la medida que nos vamos alineando con esto, seguiremos reencarnando, pero cada vez que venimos, cuando estamos más comprometidos, más fácil nos resulta conectarnos, aunque de una manera muy, muy sutil, tal vez no tan evidente, con esas memorias de otras vidas. No es que precisamente tengamos que recordar otras vidas, sino que nos resulta relativamente fácil, a través de nuestra inteligencia, resolver las cosas que van llegando a nuestra vida, pese a que tal vez nunca lo habíamos enfrentado o encarado o nos había llegado a la vida, ¿no? Entonces, en el momento en el que llega, podemos enseguida con nuestra inteligencia encontrarle una salida. No evadirlo, sino resolver, porque nuestra inteligencia se va desarrollando en la medida que llevamos a la práctica lo que aprendemos. Entonces, cuando vamos haciendo esto, menos tiempo es el descanso, en los cielos entre encarnación, porque el alma se va fortaleciendo, el espíritu que se va acercando al fin de esta escuela es un espíritu que no quiere perder tiempo, ¿no? Porque ya está cerca de poder rendir exámenes para poder trascender. Entonces no quiere él perder tiempo. Así que lo antes posible viene. Bueno, que venga es una cantidad de situaciones que se tienen que dar que no dependen en sí solo del individuo. Yo me centré en el individuo que reencarna, ¿no? Reencarnamos. Pero hay un ángel que se llama de la guarda, hay asistentes de ese ángel de la guarda, hay jueces del karma que están supervisando todos esos procesos. Uno no reencarna porque quiere, porque se siente identificado con tal o cual y le gustaría estar en ese lugar, sino que lo que se está teniendo en cuenta siempre es de poder estar cerca de todas las materias pendientes para poder de alguna manera tener ahí a mano, a disposición, aquello que me ayuda a trascender. Y tenemos pendiente mucho por aprender, pero sobre todo en el caso del ser humano, el mayor pendiente común es aprender a dar lo que tenemos. Y todos tenemos mucho para dar, pero nos centramos más en tomar que en brindar. Entonces, eso también es una materia pendiente, ¿no? Aprender a dar
aprender a reconocer en el otro la necesidad y dar y brindar y ofrecer desinteresadamente. Entonces, venimos a todo esto, ¿no? Y en la medida que está faltando, es como que nosotros mismos estamos limitando la expansión de la luz. Y esa limitación de expansión de luz en nosotros es lo que, para quienes están mirando desde los cielos, haciendo ese juicio divino, están viendo lo que falta. Entonces, en función de lo que falta, las áreas en donde falta luz, falta desarrollo, falta experiencia, son las que se va a estar buscando en la Tierra para que reencarne, que tenga lo más cerca posible. Entonces hay personas que dicen, ¿por qué a mí me tocó tener tanto problema, tantas complicaciones, mi familia, mis allegados, la pareja que busco, el trabajo que tengo, todo es complicación? Es que hay muchas cosas que aprender ahí. Y lo que hay que aprender no es solo a través de padecer complicaciones. Hay que aprender a que muchas de esas complicaciones que estoy viendo, si yo utilizara mi inteligencia y mi corazón, podría a lo mejor aportar mis conocimientos para ayudar a que se resuelvan. Entonces, ¿cómo se resuelven los problemas si no hay alguien que se involucra con el problema y se adentra en él para buscar llevar una solución? Entonces, nosotros queremos volver cuando ya no haya más problemas, pero bueno, eso es más parecido a unas vacaciones, ¿no? Donde voy y me desentiendo de todo. Pero bueno, un poco la falta de compromiso es lo que mantiene este ciclo de reencarnación obligatorio. ¿Por qué? Porque no se puede pasar a la secundaria si no se termina la primaria. ¿Por qué? Y porque si no entiendo la base o no lleno bien los cimientos, no puedo construir sobre sólido las paredes que luego sostendrán el techo de la morada eterna, ¿no? Pero todo tiene que ir por pasos y a tiempo. Y estamos teniendo que tomar conciencia de nuestra divinidad. Somos la imagen y semejanza del Creador, pero venimos a esta escuela para hacernos conscientes de lo que esto significa. Y eso no se hace en una vida. Por eso lleva vidas, ¿no? Muy lindo lo que dices de que sin importar las complicaciones tan grandes que sean, pues el alma lleva un estudio, lleva unos aprendizajes precisamente de otras vidas que en esta los tienes que aplicar, los tienes que, listo, bueno, estás aquí, estás con esta situación tan dura, pero ya tienes una escuela, ya tienes una sabiduría interior y si estás ahí viviéndolo es porque sabes cómo mm, aprender, cómo procesarlo, cómo salir de ahí, cómo transformarlo. Y es ahí donde decimos, conéctate con esa sabiduría interior, conéctate con ese ser, porque no estamos solos aquí, no es que nos tiraron aquí ya, No, lo no, que no, les vaya a pasar, no, no. pues no, es algo muy guiado, muy perfecto. Y claro, y acá sería importante que, bueno, que pueda yo destacar que no es que uno tiene que recordar vidas pasadas, uno tiene que recordar lo aprendido. Ustedes fíjense, en esta misma vida, no tomen las vidas pasadas, la reencarnación, en esta misma vida, hemos aprendido muchas cosas cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes en la escuela, en la vida, en la escuela material, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas en nuestras experiencias, hemos aprendido muchas cosas, pero hoy, gracias a esas cosas que aprendimos, podemos resolver más prontamente lo que se acerca a nuestra vida, ¿no? Al principio nos costó porque era toda una experiencia nueva. Cuando es algo que ya lo pudimos resolver porque se nos dio para practicar sobre problemas y aprender a utilizar lo que se nos enseñó, es decir, con nuestra inteligencia, eso es personal, es propio, pero también los conocimientos que son materiales que nos ha aportado la escuela o que hemos obtenido en ella, y depende cómo los tomamos y qué valor les dimos, se los aportamos o los tomamos desde nuestra inteligencia para construir pensamientos de bien, ¿no? Entonces, bien, buscar de resolver, de salir adelante, de trascender, no dejar cosas pendientes.
no evitar los problemas, enfrentarlos, resolverlos, para que dejen de llamarse problemas y pase a ser en realidad una luz, un conocimiento, una conciencia que crece. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, es que me identifico con la verdad, me identifico con el bien. Y esto deja de buscarme y deja de ser en mi vida una complicación. Deja de ser mi vida una complicación en cuanto a que si llegan problemas a mi vida, ya no son problemas que yo generé por mis acciones egoístas, por mis acciones inconscientes, sino que puede que sigan llegando problemas a mi vida o personas envueltas con estos problemas para que podamos entonces, como en una hermandad, compartir los conocimientos que tenemos para ayudarle a resolver los problemas que tiene. Porque no es un problema que me aqueje a mí, es un problema que le aqueja a un semejante. Pero resulta que cuando a mí me aquejó, lo resolví y encontré y hay una salida, una solución. Entonces, cuando llega alguien con ese problema, yo puedo aportarle lo que aprendí para ayudarle y llevarle un alivio, ¿no?, a esa vida que tiene que cargar con ese problema. Pero fíjense ustedes que esto que yo voy a poner en práctica, no me voy a acordar qué día lo aprendí, en qué grado estaba cuando me lo enseñaron, ¿no? ¿Nos acordamos de eso? Hay personas que sí que tienen esa memoria, pero no es algo común que nos recordemos si fue en segundo grado y fue una profesora y cómo se llamaba y qué día. No tiene tanta importancia eso. Por eso que no es tan importante recordar reencarnaciones como si estar atentos a lo aprendido. Entonces, la reencarnación se vela, eso es natural en el ser humano, por eso la mayoría de las personas no lo recuerda. Y por el hecho de que no lo recuerda, muchas personas lo niegan como algo existente. Muchas personas dicen, no, eso no es real. Y sobre todo, personas que lo niegan son personas que sienten que hacen bien negándolo, porque son personas que son cristianas. Y hay muchas personas cristianas que dicen, no, Jesús nunca habló de la reencarnación, ¿no? A mí me han dicho o han hecho comentarios. Jesús habló de la resurrección, no de reencarnación. Claro, pero la resurrección llega al final de las reencarnaciones. Cuando uno reencarnó todas las veces necesarias para aprender todo lo que debe de aprender, es que puede retornar al cielo siendo un sabio, es decir, con conciencia, habiendo aprendido todo lo que la escuela tenía para enseñarle. Entonces ahí resucita de entre los muertos, porque estaba muerto mientras pensaba que esta vida material era la única que había. Cuando tomó conciencia de que su vida es la espiritual y esta era una vida pasajera para aprendizaje y para aprender no solo lo que la naturaleza tenía para darle, sino aprender a dar con el mismo desinterés y el mismo amor infinito todo aquello que la escuela nos brindó a todo aquel que lo necesite, ¿no? Es decir, cuando el alma se vuelve compasiva. Entonces, a eso es que estamos viviendo. Y cuando aprendimos esto, viene la resurrección. Ahora, hay personas que lo niegan porque no lo recuerdan y porque no está escrito en algún lado que ellos le puedan dar fe o le den trascendencia a lo que está escrito, porque al fin mucha gente cree cosas que leyó. Entonces, puede ser que lo que estoy leyendo, que a mí me suena coherente, puede ser que sea verdad, pero al fin si yo no lo experimenté, ¿no? Y yo pongo el ejemplo, si estoy junto al mar, yo le puedo preguntar a alguien que sale cómo está el agua, pero lo que me vaya a decir esa persona es muy relativo, porque dependerá, ¿no? Es decir, a mí el agua me gusta más tirando a tibia, fría no me gusta, muy caliente tampoco. ¿Y cómo es esto, no? Porque esto es una valoración muy personal. Y yo podría dar por sentado que si la persona me dice que está tibia, puedo ir con confianza. No lo sé. Y entonces, ¿cuál es la única manera de poder llegar a afirmar o a definir o a ver con claridad cómo está metiéndose al agua? Y es lo que las personas no entienden, ¿no? La fe no es creer ciegamente lo que dice la persona que sale del agua.
Es decir, la fe es la que me lleva a tomar en cuenta lo que dice la persona que sale del agua, lo que dice mi corazón, pero que a la vez intenta impulsarme a que me meta al agua. Esto es lo que la fe quiere, que haga la experiencia de encontrar, no que crea en el Señor porque está escrito en algún lado, sino que lo encuentre el Señor, que llegue a Él. Y cuando llegue a Él, ya la fe me suelta de la mano. ¿Por qué? Porque llegué a donde la fe quería llevarme, junto a Él. Entonces, cuando llego junto a Él, ya no necesito de la fe para creer y ya dejo de creer, porque ahora estoy sabiendo. Entonces, cuando estoy sabiendo, como digo, no necesito fe para creer, sino que ahora doy fe de lo que es. Entonces yo doy fe de que es así, porque de ahí vengo, o formo parte de esto. Entonces, hacia ahí tenemos que ir, y por eso, hasta que esto no se dé así, que podamos dar fe, que no, nos religuemos, que es lo que quiere significar la religión, volver a ligarse, hasta que no nos religuemos de una manera consciente, no es creyendo. A ver, un creyente es una persona que puede creer en muchas cosas, o creer ciegamente o firmemente en algo, pero normalmente cree en algo que no ha visto, que todo parece decirle que debe ser así, pero no lo puede afirmar, por eso cree. Cuando lo ha visto y lo ha comprobado, no está creyendo, está siendo consciente. Y es una persona que tendrá firmeza, que afirmará. Pero en lo religioso una persona que afirma con seguridad muchas veces puede ser catalogada de fanático, porque afirma. Y entonces dice, ¿quién sos vos para afirmar si nadie lo ha podido ver? ¿No? Dice, nadie ha vuelto del más allá para decir qué es lo que hay. Entonces, vamos a someterlo a dudas. Está bien, el que no ve que someta a dudas. Es decir, el que está ciego que someta a dudas lo que le dice el que dice que ve. Porque él no lo ve. Pero cuando uno abre los ojos y ve, no tiene nada que someter a duda. Tiene que entender lo que está viendo. Porque uno puede decir, me encantaría ver ángeles. Y cuando uno se encuentra con el ángel y lo ve, su irradiación de energía, su luz, toda su gracia, la armonía, todo lo que uno siente, ¿y de qué me sirve? Es decir, para tener un momento de satisfacción por ese encuentro, puede ser, y lo valoro mucho y lo agradezco esto. Pero en realidad, ¿de qué se traduce esto a mi vida diaria y cotidiana, ¿no? Ese encuentro con lo divino. ¿Cómo yo lo incorporo en mi diario vivir? ¿O lo hago? Entonces, hay muchas cosas que están veladas para el ser humano porque no sabe darle valor. Es decir, no venimos a la tierra para aprender aquí en la tierra cómo es el cielo. Venimos aquí a la tierra para poder saber valorar como se debe valorar desde el cielo lo que hay aquí en la tierra. Entonces, cuando sabemos valorar y religarnos con Dios en esta forma suya de expresión material a través de diversas formas de vida, es en donde lo vamos conociendo. Y ahí es donde, viendo a Dios presente en todo y en todos, es en donde Dios nos puede ver. Porque cuando lo miro a los ojos, Él me ve. Pero cuando yo miro para otro lado, Él me ve, pero yo no lo veo a Él, ¿no? Entonces, si buscamos defectos, si buscamos errores, si buscamos estar criticando, difícil lo vayamos a ver a Dios, porque estamos buscando en todo aquello que está lejos de Él y que lo mantiene a distancia. Cuando yo busco la virtud, porque en toda persona que podemos ver errores y defectos que se reiteran, se repiten y son injustificados, también seguramente hay alguna virtud, hay algo aprendido, pero más allá de eso, hay un espíritu que es semejante a mí. Entonces el Padre nos ama a todos por igual, y esto no quiere decir que Él ame los errores. Por eso Dios dice, al pecado hay que verlo como un error, y al pecador como un hijo de Dios. Entonces,
no juzguemos al pecador, al Hijo de Dios, por sus pecados. Analicemos que si un hijo de Dios está cometiendo errores, es decir, está pecando, está yendo en contra de las leyes divinas, deberíamos estar pensando, ¿qué puedo hacer para que se dé cuenta del daño que se está ocasionando y que ocasiona a otros? No, no decir cómo puedo hacer para que pague por el daño que está ocasionando. Pienso que haciéndole sufrir como él veo que hace sufrir a otros, le va a llevar a aprender. A veces para algunos es necesario sentir en carne propia lo que le hacen a otros, pero no es que todos lo necesiten. Hay personas que se dan cuenta después de ver y de analizar y de proyectarse a estar en el lugar del otro y no necesitan tener que vivirlo. Pero en todo caso, si tiene que vivirlo y pasar él por lo que le hizo pasar a otro, eso está en manos de Dios, no nuestra. No somos quien para llevarle dolor a la vida de otra persona. Tenemos que ser el amor encarnado, es decir, somos en espíritu el fruto del amor de Dios. Entonces, son todas las cosas que venimos a aprender y a practicar en la tierra. No solo aprender entendiéndola intelectualmente. Luego estar viendo que todo eso que intelectualmente pude reconocer y distinguir como una verdad, algo valioso, poder llegar a ver su verdadero valor llevándolo a la práctica. Entonces, ¿cómo todo eso que un día tomé y recibí de la vida con tanto amor puede multiplicarse si no lo siembro? ¿Cómo se multiplica una semilla si no lo siembro? Pero siempre hay, y esto estará al principio, será más difícil que luego avanzado el tiempo, aparecen temores, aparecen crisis, aparecen dudas. ¿Por qué? Porque dice el Espíritu, y si yo pongo la semilla que Dios me ha dado en la tierra y no germina, y tal vez se eche a perder y se pudra y la pierda, ¿qué haré? Claro, es el temor de perder lo que tengo. Entonces, por no perder lo que tengo, lo atesoro y lo guardo de tal manera que no se lo comparto a nadie más de aquellos en quien de alguna manera confío que puedo exponérselo, pero no se lo doy a cualquiera. Pero siempre estamos limitados a una semilla, la que Dios nos dio. Cuando si la ponemos en tierra y germina y crece y la acompañamos todo el tiempo que necesite con mucha atención y dedicación en su desarrollo, un día fructificará y se multiplicará enormemente, ¿no? Y no solamente voy a obtener de ahí lo que necesito, sino que voy a tener mucho más de lo que necesito. ¿Y para qué necesito más de lo que necesito? Para llevar con amor al que tiene necesidad. Es decir, para compartir con los seres que amo. Entonces, es el trabajo, es el compromiso. A estas cosas venimos aquí a la tierra, ¿no? Jesús hacía parábolas y hablaba del rey que daba a sus hijos, a uno le dio 10 monedas, al otro le dio 5, al otro le dio una. Bueno, es decir, claro, no es que le dio por capricho de Dios. Hay quienes vienen con más monedas y hay otros que vienen con menos. ¿Por qué? Porque existe el karma y existe el dharma. Es decir, existe deudas que uno tiene con los cielos y existe riquezas que uno puede tener guardadas en los cielos. Entonces hay personas que vienen con cierta riqueza aquí a la tierra y las cosas parecen salirle más fácil que a muchos otros que están al lado y dice, ¿por qué si yo estoy haciendo lo mismo no me sale igual? O tan fácil o tan bien. Bueno, esto tiene que ver con lo que uno trae. Hay unos que vienen con 10 monedas y otros que vienen con una. Pero puede que el que viene con 10 monedas y se gaste las riquezas aquí en la tierra buscando de tener placeres que solo aquí en la tierra encontrará. Y a lo mejor el que tiene una se ponga a trabajar y multiplique lo que tiene. O sea, no quiere decir que la cantidad de monedas tiene directamente que ver, pero sí que eso facilita o posibilita que tenga un entorno que está más asociado, los semejantes se atraen a lo que son sus riquezas o sus deudas. Hay quienes vienen sin monedas, es decir, con deudas. Este es el mayor número de personas. La mayor parte de las personas están en esta tierra por deudas kármicas. El karma, entiéndanlo, el karma no es castigo, porque yo veo que muchas veces la gente dice, ahí está, ese es su karma.
como que sufra por lo que hizo. Se Ahí lo tiene, merece, sí, algo así. claro, cruzó el semáforo en rojo y la policía ahí lo detuvo para multarlo. No, tendría que aprender. Bueno, la multa y que lo detengan es una cuestión de las leyes terrenas buscando de tener un orden y un respeto hacia todos, ¿no? Los civiles o los conductores, las personas que estamos en la tierra. Pero hay muchas personas que son reincidentes, es decir, no aprenden de eso. Entonces, si uno no aprende, tendrá que volver todas las veces que sea necesaria hasta que lo aprenda. Ujú. Entonces, a veces para aprender en una vida vendrá como el que infringe el semáforo en rojo y cruza, exponiendo la vida de otros por su imprudencia. Y en algún momento vendrá como alguien que tal vez su inteligencia está limitada y su fuerza para infringir la ley, porque a lo mejor nace temeroso y un día cruzando un semáforo en verde, como debe ser, lo choca alguien que cruza en rojo. Y entonces vive en carne propia lo que él le hizo vivir a otro. Entonces, concretamente resultó estar en el lugar donde potencialmente podía estar alguien cuando él lo hacía. Entonces, la vida va acomodando y va movilizando todo esto. Bueno, no vamos a hablar de todo esto porque es magia y es mucho lo que se toma en cuenta, ¿no? Dani, algo muy bonito que me hiciste recordar ahorita, y es que lo había escuchado de alguien también, el que quiere venir a ser juez necesita ser pues para ser el juez, un buen juez, tiene que ser el asesino, la mamá del asesino, la víctima, tiene que tener todas Mm. para que puedas llegar a ser un juez justo y bueno y en conciencia. Entonces no es solamente, "Ay, yo quiero ser un juez y ya". No, tengo que vivir todo lo que conlleva a tener ese juicio correcto. Exacto, exacto. Exacto, justamente esto que decía recién es perfectamente ligado a lo que acabas de decir y algo que quiero decir en este momento. Es decir, nosotros pensamos que la persona que va en contra de las leyes tiene que pagar por eso. Y pensamos que pagando por ello aprenderá. Pero en realidad sabemos que no siempre es así. Y mucha gente no solo que no aprende, en realidad aprende a temer a la sanción, más que a aprender a que no debe cometerse. Entonces, muchos dejan de cruzar en rojo el semáforo, pero porque la multa era de $200, no porque entendieron que estaba mal. Entonces, ese es el riesgo que se corre con las sanciones terrenas, en donde la multa nos toca el bolsillo, y entonces eso nos duele más que si nos toca en el alma, cuando el alma todavía no está del todo luminosa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Dios no quiere esto. Lo que Dios quiere es que no haya más pecado. Entonces, que no se cometan más errores. Y Él trabaja para que no se cometan errores. Por eso Él no usa el karma como castigo, sino que el karma es la consecuencia de nuestras acciones, al igual que el dharma. Ujú. Si yo soy alguien que lo que tengo lo comparto con el que necesita, se multiplica lo que tengo. No solo que no me quedo sin lo que tenía, sino que se multiplica. Quien lo multiplica es Dios. ¿Por qué se multiplica? Porque lo estoy sembrando, porque lo estoy sembrando con amor. Entonces eso da frutos y tengo más para dar. Cuando yo hago una de estas experiencias, ¿no? De llevar con amor desinteresado al que necesita, es tanto el gozo de mi espíritu que eso me incita a querer volver a repetirlo y comienzo a buscar más dónde hay quien necesita para poder darle, para poder ofrecer, para acercarme a servir de alguna manera. Pero tenemos que hacer la experiencia en algún momento, ¿no? Cuando yo estoy haciendo esto se multiplica. Cuando yo no quiero dar lo que tengo se empieza a echar a perder.
porque esa semilla, sabemos, si tomamos este ejemplo así literal como una semilla, la semilla cuando es fresca, es decir, recién está cosechada, cuando Dios nos la da, tiene un poder enorme de vida en su interior que le lleva a germinar casi inmediatamente. Pero a la medida que va pasando el tiempo, va perdiendo también ese poder germinativo, porque empieza a envejecerse. Y cada vez nos cuesta más, y cada vez tenemos más temor si nos dejamos llevar por ellos, ¿no? Entonces, tenemos que saber sembrar, tenemos que compartir y se va multiplicando. Depende de lo que hacemos, podemos estar generando riqueza, o sea, multiplicando y tener más para dar. ¿Qué es lo que tengo de más para dar? Lo que obtuve de aprendizaje en la experiencia de dar. Ese gozo, esa satisfacción y a la vez salir aprendiendo que cómo tengo que administrarlo, de qué manera entregarlo, cómo utilizar las palabras para no ser agresivo, para no dañar, cómo tengo que avanzar y acercarme para no infringir su libre albedrío, para no pretender imponer, exigir, muchas cosas aprendo. Todas estas cosas que voy aprendiendo es lo que tendré también de más para dar en la próxima. Pero tengo que hacer la experiencia, ¿no? Claro, ahí no estoy generando karma, ahí estoy generando dharma, es decir, riqueza en los cielos. Esto, bueno, tiene que ver con lo que había al inicio de la reencarnación, ¿no? Esto fortalece el alma. Cada vez que uno viene a la tierra, tiene que cargar con la cruz. La cruz, ¿qué son? Los errores del pasado. Los errores del pasado del espíritu. No es solo los errores cometidos en esta vida, en todas las vidas. Entonces, muchas cosas se cargan. Y estas cosas que en su momento no se quisieron reconocer, que no se supieron ver, pesan. Porque uno lleva lastres, lleva cargas que hacen difícil la marcha. Y uno se pregunta, ¿por qué si me esfuerzo tanto no puedo salir adelante? Pero uno no ve lo que está llevando a la rastra. Y uno lleva a la rastra muchas cosas que no necesita, muchas cosas que están mal, pero uno se dedica más a criticar el mal que hace el otro que a observar lo propio. Cuando yo no puedo cambiar al otro y lo único que puedo cambiar es lo propio. Entonces perdemos tiempo, estamos vidas aquí criticando lo que hace el otro en lugar de ver qué hacemos nosotros. Y sería lo único que podemos cambiar, lo que hacemos nosotros. Entonces, si en vez de estar mirando tanto hacia afuera, miramos más hacia adentro, empezamos a cambiar nuestra vida, ¿no? Esto que decías hoy de para poder ser juez, es decir, hay que ser juez con las acciones de uno mismo, hay que ser juez con severo con uno mismo y no perdonar, porque por ahí al otro no le perdono, pero a Mm. mí entonces, ¿está bien esto? No, porque como bien decías, uno no estaría siendo un juez justo si tiene consideraciones con uno, consideraciones con el ser que amo, es decir, con aquel que está más cercano a mí, que piensa igual, pero con el que piensa distinto, no tengo esa consideración, uno no podría ser juez, ¿no? Un juez es alguien que defiende la justicia, y la justicia es para todos, no es una justicia conveniente que mire a unos con amor y que mire a otros con resentimiento. Es decir, la justicia ve a través del amor. Y cuando ve a través del amor sucede esto que les decía recién. Lo que Dios quiere es que no haya pecadores. Dios es justo, quiere que nadie caiga en el error. Pero para que nadie caiga en el error de atentar y de ir en contra de las leyes divinas, que eso es generarse karma, tienen que aprender. Entonces, para que aprendan, tendrán que venir todas las veces necesarias a la escuela. Entonces, eso le da vida, existencia, sustento a lo que es la reencarnación, ¿no? No es volver a pasar por lo mismo. Bueno, cada día que yo voy a la escuela, o cada año, tal vez pongamos así, que tengo que ir a la escuela, hay un pequeño repaso de lo que vivimos ya anteriormente para poder entonces continuar desde donde dejamos. Entonces nos vamos
a encontrar con ciertas cosas en la vida que serán útiles para que podamos seguir adelante viendo dónde habíamos quedado, ¿no? No importa que recordemos, como les dije, reencarnaciones, que fui tal o cual persona en tal época, no es lo importante es la enseñanza, y la enseñanza se graba en la conciencia, la enseñanza está grabada en el alma. ¿Y cuándo sale a la luz esa enseñanza que se grabó en el alma a través de encarnaciones? Cuando yo me alineo en este presente con los propósitos divinos. Entonces, no es solo tener la buena intención, es tener el orden mental, emocional y físico, Organizado. el alineado para que pueda llegar sin interferencia y sin desviaciones. Es decir, lo que sale del alma como luz llega a la mente, para que la mente organice inteligentemente la forma para llevar a la práctica ese propósito. Entonces llega a la mente está dispuesta a tomar aquello y no está ocupada con nada más valioso que esto, y entonces inmediatamente esto empieza a sentirse, empieza a tocar las emociones y empiezo a sentir ese gozo del estar procesando lo que viene del alma. Y luego inmediatamente, en la medida que avanza ese proceso, siento la necesidad imperiosa de llevarlo a la práctica, de volcarlo hacia lo material. Entonces se alinea la mente, la emoción y el cuerpo en el propósito del alma. Pero para eso hay que entrenarse. Es decir, hay que dejar de estar perdiendo tanto tiempo en tantas cosas externas del mundo innecesarias. Hay muchas necesarias, por eso venimos, pero hay muchas innecesarias. Y perdemos mucho tiempo en cosas innecesarias. Entonces, cada vez que parpadeo, que cierro los ojos y que me duermo, es en donde me pierdo parte de la clase, ¿no? Yo comparto mi experiencia y en algún momento de mi despertar, que me di cuenta de lo importante de estar despierto, yo le decía a Dios, le digo, Padre, yo sé que mi cuerpo necesita descansar, pero no permitas que me duerma, Mm. porque quiero estar siempre a tu servicio, ¿no? Hay mucho por hacer, hay mucha necesidad, no puedo estar durmiendo mientras eso sucede. Favorece que mi cuerpo descanse para poder tener la fuerza suficiente para hacerlo si es tu voluntad, pero no permitas que me duerma. Es decir, una cosa es descansar el cuerpo y otra cosa es dormirse. Entonces, sepamos la diferencia, ¿no? Y dormimos mucho. Si lo tomamos como dormir, una tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo, ¿no? 8 horas durmiendo y 16 tal vez en actividad, pero es mucho, cuidado, es mucho dormir, echarnos ahí a la buena de Dios sin saber qué pasa y despreocupados, queriendo no hacernos problema y desconectándonos de las cosas. Nunca nos desconectemos. Cuando empezamos a amar, vamos a darnos cuenta que vamos a querer hasta abrazar aquello que no queremos, porque el amor nos lleva a hacerlo, ¿no? Vieron que cuando hacemos algo con amor, se nos pasa el tiempo y, uy, ¿qué hora es? Ya no me di ni cuenta. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con...? Porque lo amo. Sí. Estoy entregado con esto y quisiera seguir, pero digo, no, tengo que ir a dormir porque mañana tengo que trabajar. Me tengo que levantar temprano, pero cuando no me agrada, cuando es algo que no me gusta, doy todas las vueltas No, sí. posibles y no, y ahora no, y más vale después, y no hay apuro, y ¿para qué tomarlo con tanta prisa? Es decir, bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia? El que pongamos amor o no. Entonces, que pongamos amor o no, que solamente está librado a la naturaleza, o en realidad dependerá de que nosotros decidamos hacer las cosas con amor. Algunas salen fácil, porque nos identificamos bien con algunas cosas que nos agradan. Hay otras que no nos agradan y ahí ya no es tan fácil. Pero entonces ahí es donde habrá que poner un mayor esfuerzo. Ahí es cuando el viento dejó de soplar a favor y tal vez sopla en contra o no sopla y hay que tomar los remos y impulsarse. Ah, y bueno, y ahí ya es otra cosa, ¿no? Porque no nos lleva el viento y disfrutamos de la vida. Hay que empezar a usar los brazos, los hombros, el torso y remar y empujar la nave, la embarcación, esta vida, el cuerpo. Esforzarnos, pero siempre con amor. Y acá, ¿qué es lo que hace la diferencia y facilita y posibilita esto? Que tengamos en claro a dónde vamos.
Entonces, que no nos dé lo mismo las cosas como salen. No pensemos que como fluye está bien. Tiene que haber un propósito, tiene que haber una claridad. Es que Dios se mueve así. Dios tiene propósitos, tiene objetivos y hacia allá se dirige. Pero jamás se modificará, no importa el propósito y el objetivo que pueda estar alejado en el tiempo, lo que jamás se modificará es inmodificable, que el camino que hay que seguir es el del amor. Entonces, todo está comprendido ahí. Y para nosotros entendamos ese respeto por el libre albedrío. No querer condicionar al otro, no forzarlo, no pretender que la persona que está cerca mío sea la persona que yo quiero ver, que sea la persona más feliz, puede que de alguna manera dependa de mí o que yo le pueda ayudar mucho a que eso se haga posible. Cuando la respeto su libre albedrío, ¿no? Es decir, yo no soy dueño de mi pareja. En los papeles figuramos que tenemos, estamos casados, unidos, en nupcias tenemos nuestros hijos, pero yo no soy dueño de mis hijos, no soy dueño de mi pareja. Yo no estoy queriendo llevar a mi pareja para donde yo quiero que vaya o donde yo quiero que esté, porque eso sería pensando egoístamente en que yo obtenga de esa persona lo que yo quiero, pero a costa de hacer infeliz a la persona porque no puede vivir su propia vida. Entonces, saber respetar, ¿no? Que estamos tal vez dentro de un rebaño si queremos formar parte de él, pero nunca perdamos de conciencia que somos una oveja dentro de este rebaño, que debe de aprender a respetar a las demás si quiere ser respetada, porque las demás también aprendiendo a respetar, me respetarán. Y si todavía no han aprendido a respetar, tal vez sean algo en que los puedo ayudar si yo sí aprendí a hacerlo. Pero si yo no aprendo a respetar, difícilmente yo sea respetado. Entonces, esto hace que esta escuela sea compleja. Hay muchas aulas, muchísimos alumnos y muy poca aplicación en el estudio, ¿no? Es decir, mucho de esperar de que venga del universo y todo para bien para mí, ¿no? Digo, cada vez que una persona dice, si los planetas se me alinean, y que si los planetas se me alinean para mí, se alinearán para todos los demás, entonces no creo que el universo tenga preferencias conmigo porque soy alguien especial, no, el universo nos ama a todos, entonces que se alinee depende de mi voluntad y de mi claridad. Por eso cuando yo tomé la decisión en mi vida hace muchos años de comprometerme con la luz porque me había llamado, fue enfrentar a la oscuridad con sinceridad. Y me dolió muchísimo las cosas que fui encontrando. Porque las cosas que yo veía en los demás que criticaba, jamás me dolieron tanto como las que pude ir viendo en mí. Porque aquello era ajeno, pero esto era propio. Y entonces, ¿cómo pude vivir con toda esa oscuridad en mi interior y disfrazándola de luz o ignorándola? Entonces empecé a trabajar con todo esto, ¿no? Y vinimos a esto, a superar nuestras limitaciones y a nada, eclosionar, salir, brotar, germinar y poder dar frutos. Venimos a esto, a dar frutos, no solo a consumir. Si todos venimos a consumir, lo vamos a secar al planeta. Si venimos a dar frutos, el planeta será todavía, superará en la realidad lo que fue en su origen como paraíso. Porque imagínense el paraíso que Dios creó donde no había un ser humano. Mm. Ahora imagínense este planeta con 8.000 millones de seres humanos e imagen y semejanza del Creador, dando todo de sí, multiplicando el bien que llevan en su corazón, llevándolo y compartiéndolo con los demás. Les puedo asegurar que superaría la perfección aún de Dios. Y no es que seamos más que Dios, pero somos mucho más trabajadores poniendo manos a la obra si nos disponemos, ¿no? Ujú. Habría otro planeta, habría más planetas. Sí, Ay, Daniel, de verdad que lindo todo lo que nos dices hoy, toda esa información, toda esa sabiduría. Todos están por acá escribiéndote que hermoso, 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 a todos nos llega. Gracias por este ratico, gracias por compartir, gracias por ser. Eh, Nos dejas un mensaje muy lindo y es que
todos estamos aquí en una misión, como almas estamos acá creciendo y fortaleciéndonos y en una misión constante. O sea, no estamos descansando, no estamos de vacaciones, estamos haciendo algo importante, importante para nosotros y para el colectivo también, para ese Exacto, todo. exacto. Y bueno, pues darte las gracias, 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 gracias por estar aquí, por todo esto. Y un abracito para ti, muy, muy grande. Bueno, gracias, igualmente. Gracias a todos. Y bueno, qué rico volver a tenerte por acá. Gracias a todos por estar y nos vemos. Buenas noches.